Les voy a pedir por favor que abran la Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a hablar hoy de una de las doctrinas más preciosas de toda la Biblia, que es la que se llama la elección de Dios, que Dios nos ha escogido para ser salvos. Y este es uno de los textos donde más se subraya eso. Efesios capítulo 1, verso 3, leemos hasta el verso 11. Y voy a subrayar esos conceptos mientras leemos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, y de nuevo conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Jesucristo dijo, hablando de este asunto en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es lo que llamamos la elección de Dios. Ninguno de nosotros que estamos acá jamás escogió a Cristo, sino que Cristo nos escogió a nosotros. Dios nos escogió. Y por eso nosotros un día quisimos seguir a Cristo, porque de antemano Dios, antes de que nosotros hubiéramos hecho nada, Dios escogió que nosotros le buscáramos, creyéramos en Él y lo amáramos. Bueno, esta es una de las enseñanzas más controversiales de todas las Escrituras. Algunas personas creen que esta doctrina es usada por Satanás para apagar el celo evangelístico de los creyentes, la visión misionera, etc. Si Dios eligió a todo el mundo, de entre todo el mundo a los que se van a salvar, ¿para qué ir a evangelizar si se van a salvar de todas maneras? ¿Qué importancia tiene? Para otros, en el lado opuesto, esta es una de las verdades bíblicas más reconfortantes, más animadoras, más consoladoras, y que si la quitamos de las Escrituras o si la tratamos de no mencionarla, supuestamente porque va a afectar el evangelismo, le quitamos a Dios mucho de su gloria, de la gloria que Él tiene en la salvación nuestra. John Stott ha escrito: la doctrina de la elección es el producto de la revelación divina, no de la especulación humana. No fue inventada por Calvino ni por Agustín. Por sobre todo es una doctrina bíblica y ningún cristiano que se precie de ser bíblico puede ignorarla. Spurgeon solía decir: yo creo en la doctrina de la elección porque estoy seguro de que si Dios no me habría escogido a mí, yo jamás lo hubiera escogido a Él. Y estoy seguro de que Él me eligió antes de que yo hubiera nacido, porque después de haber nacido jamás me hubiera escogido, al ver lo que yo era. Un poco sarcástico, porque Dios sí antes de nacer sí sabe lo que vamos a hacer, por supuesto. Lutero pensaba que la doctrina de la elección era esencial para el cristiano.
De hecho, habló más Lutero sobre la elección incondicional de Dios que Calvino mismo. Y hoy se suele mencionar calvinista a la persona que cree que Dios nos ha escogido incondicionalmente. Pero Lutero habló y escribió más sobre eso que Calvino. Lutero decía que es esencial para cualquier cristiano pensar en esta doctrina, abrazarla y amarla. De otra manera, dice él, yo no puedo adorar, alabar, servir y agradecer a Dios, puesto que no sé cuánto me debo atribuir a mí mismo y cuánto a Dios por mi salvación. Por lo tanto, nos corresponde estar muy seguros acerca de la distinción entre el poder de Dios y el nuestro en la salvación, la obra de Dios y la nuestra, si queremos vivir una vida santa. Bueno, vamos a tratar de ir viendo los puntos más importantes, tratar de entender algunos puntos, pero en algún momento del estudio vamos a darnos cuenta que todo se reduce a tratar de discernir si esa elección, que está claro que está en la Biblia, fue influenciada por algo en la mente de Dios o Dios eligió lo que Él quiso, como Él quiso. Eso es lo que tenemos que ver. En primer lugar, tenemos que decir que la Biblia claramente enseña la elección. La Biblia enseña la elección. Es imposible leer la Biblia y no reconocer la elección. De hecho, los voy a cansar leyendo versículos bíblicos, si se puede decir cansar. Y no llegué ni a considerar la mitad de los que existen. Y les animo a tratar, para seguirme, tratar de buscar algunos de esos textos. Si pueden todos, mejor. Pero traten de hacerlo. Deuteronomio, capítulo 7. Está Moisés hablando al pueblo de Israel en un sermón. Y poniendo los puntos sobre las íes, como decimos. Aclarando por qué Israel es el pueblo de Dios. Y Moisés dice, Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Wow! Israel era un pueblo especial. Y uno diría, bueno, por algo será, ¿no? Habrán sido realmente más religiosos, más fieles, más piadosos, más creyentes. No. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y entonces por qué? Sino por cuanto Jehová os amó y os quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La razón es porque Dios quiso, Dios los amó. Y eso los hace sentir especiales. Que Dios haya escogido a Israel solo porque Dios quiso hace que Israel sienta que es algo especial, como dice acá. Un tesoro especial para Dios, un pueblo especial. El mismo énfasis que hace Pablo en el Nuevo Testamento. Nosotros los creyentes, por saber que hemos sido escogidos por Dios, debemos considerar que es algo especial, asombroso. En capítulo 9 de Deuteronomio se aclara todavía más. No sea que algún judío pensara que Dios lo había escogido por algún mérito. No, y lo que se aclara es que no solo que no es por ningún mérito, es a pesar del pecado de Israel, Dios los escogió. Deuteronomio 9:4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti. Está hablando de cuando llegaran a Canaán y ellos no tuvieran ya ni que pelear para habitar esas casas. Dice, no pienses diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres. Verso 6. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo de dura cerviz eres tú. Acuérdate, no te olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová.
Si Dios, desde antes de fundar el mundo, vio lo que iba a hacer el pueblo de Israel antes de escogerlo, lo que vio es que iban a ser rebeldes. Y aún así los escogió, sabiendo que iban a ser rebeldes. No porque vio que iban a hacer algo especial o algo diferente o algo mejor que los demás. Lo mismo o peor que cualquier otro pueblo. Así que Dios no eligió a Israel porque se imaginó o vio, Dios previó anticipadamente que Israel iba a obedecer, que iban a ser fieles. Todo lo contrario, acá lo dice, que no era así. Cuando vamos al Nuevo Testamento, que ya no tiene tanto que ver con Israel, sino ya con la iglesia, de nuevo se subraya el asunto de que la iglesia al final va a ser la esposa de Cristo, pero es una esposa que Dios formó, que escogió desde antes de fundar el mundo. Dios ya decidió, predestinó personas que iban a ser salvas para formar a la iglesia, a su pueblo. Jesús en Juan capítulo 6, todo el capítulo 6 es precioso, pero subraya una y otra vez. Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Noten que van a venir a Cristo solo las personas que el Padre moviliza. Jesús dice que el Padre me las da, Dios el Padre me las da, y el que a mí viene no lo echo fuera. Verso 39, Juan 6, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo ni nada, sino que lo resucite en el día postrero. De nuevo, el Padre le da a Cristo a los creyentes. Capítulo 15, verso 16, ya lo dimensionamos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así como dice en 1 Juan, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos amó primero. Dios es el que tomó la iniciativa de salvar a los que estaban perdidos. Ninguna persona perdida jamás quiso venir a Cristo. Pero algunos dicen, bueno, pero yo hice mi decisión. Yo un día tuve que poner mi fe en Cristo y yo elegí a Cristo. Bueno, eso es lo que nos parece a nosotros desde nuestro punto de vista. Que nosotros fuimos los que hicimos lo que quisimos. Y sí hicimos lo que quisimos. Pero lo que la Biblia dice es que quisimos creer en Cristo y hacer esa decisión porque Dios estaba obrando en nosotros. Si no, nunca lo hubiéramos hecho, jamás lo hubiéramos hecho. Dios nos concedió creer, dice en Filipenses. A vosotros os es concedido no solo que padezcáis por Cristo, sino también que creáis en Él. Dios nos concede creer. En Filipenses también dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produjo el querer confiar en Cristo en nuestro corazón. Él lo hizo, claramente. En Hechos capítulo 13, verso 48, se sorprenden los primeros creyentes. Dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13, 48. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En el capítulo 10 de Hechos, un poco antes, también se sorprenden, dice, al saber que también a los gentiles se les había concedido el arrepentimiento. Dios les había permitido arrepentirse. Y bueno, y ya leímos en Efesios 1, uno de los textos centrales de la Biblia en cuanto a esto. En 1.4 dice, según nos escogió en amor habiéndonos predestinado, verso 5. Y subraya, según el puro afecto de su voluntad. Eso es una manera muy bonita y poética de decir, porque se le antojó, porque quiso. El puro afecto de su voluntad. Nada lo condicionó a Dios, nada lo presionó para decidir algo, sino el puro afecto de su voluntad. El deseo libre de su propia voluntad. Y lo mismo leímos en el verso 11 de Efesios 1. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Acá hay otra palabra, predestinar, que está relacionado con escoger. Predestinar significa decidir que algo suceda de antemano. Pre es algo que se hace previamente, antes que suceda. Y predestinar es destinar que algo va a suceder. Dios, desde la eternidad pasada, antes de crear este mundo, determinó que ciertas cosas sucedieran. Bueno,
en eso está relacionado la elección. Dios nos predestinó para ser sus hijos. Él decidió que algunos de nosotros creyéramos en Él y no solo tuvo el deseo de que suceda, sino que lo determinó. Eso es un concepto más fuerte, predestinar. Es asegurarse que algo va a suceder, ¿sí? Y es, de alguna manera, también agregarle al concepto de que algo suceda, que eso va a suceder con un propósito. Nosotros hablamos de la palabra destino. Un destino es como si fuera que vamos de viaje. Bueno, tenemos un destino escogido. Sabemos claramente qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos ir. Predestinar algo es que Dios decidió de antemano que algo suceda con un propósito que Él conoce. No era solo saber, porque Él sabe todas las cosas, que algo iba a suceder, sino que Él tuvo parte en que eso suceda. Eso es la otra, digamos, el aspecto que agrega pensar en que Él predestinó algo. No solo que supo que sucedería, sino que determinó que así sea. Y dice que lo hace por el puro afecto de su voluntad, porque se le antojó, porque le dio placer hacerlo así. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros, dice Pablo de los tesalonicenses, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este texto es precioso por todos los aspectos que aportan este asunto. Dios desde antes, dice acá, desde el principio, desde antes de crear todo, escogió a los tesalonicenses para ser salvos, y dice acá mediante. Dios usó instrumentos. Dios usa instrumentos para llevar a cabo eso que ha decidido hacer, determinó de antemano, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios utiliza la fe es el instrumento que Dios utiliza para que nosotros lleguemos a conocerle. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Evangelio es un instrumento que Dios usa y la fe puesta en ese Evangelio es lo que nos hace salvos, obviamente. Dios decidió que alguien sea salvo de antemano, pero esa salvación de los escogidos se realiza a través de oír el Evangelio y poner fe en eso que se oye. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una manera asombrosa también, que solo Dios conoce y sabe y tiene el poder para realizarlo, que Dios determina que algo suceda, pero también determina los medios para que eso se lleve a cabo. Y de una manera, de nuevo, misteriosa para nosotros, eso que Dios determinó que suceda, va a suceder sí o sí, nadie lo puede impedir, pero lo va a hacer porque así le plugo, también así decidió, a través de que esa persona escuche el Evangelio. Así que de una manera que no entendemos, alguien va a ir también por su voluntad, por su deseo, por su pasión, a predicar el Evangelio para que otro lo escuche y ese que lo escuche entonces sea salvo. Y un día, al final nos damos todos cuenta que Dios había determinado absolutamente todo eso. Precioso. Bueno, lo cierto es que esto produce en la mente de las personas muchísimas preguntas, muchísimas cuestiones. Pero ¿cómo? Parece injusto, dicen algunos, ¿sí? Y eso trata Pablo en Romanos, como ya lo vimos. Vamos a Romanos. Antes de ir a Romanos 9, que ya se leyó, veamos un poquito en Romanos 8. Romanos 8, 28 y 29. 8, 28 todos conocemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A esto le llaman la cadena de oro de la salvación, como que
van como en distintas etapas. Dios, verso 29 dice, conoció a algunos de antemano, a esos que conoció, dice el verso 30, los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. De nuevo, usando medios. Dios predestinó a ciertas personas que de antemano Él las vio y decidió que esos sean salvos, y los hizo salvos a través de un llamado, que es un llamado audible cuando uno escucha el Evangelio, pero que es un llamado interno en el sentido de que en el momento que uno escucha el Evangelio, una multitud acá, un predicador está predicando el Evangelio, todos están escuchando externamente con su oído, están escuchando el Evangelio, pero algunos, su corazón está siendo penetrado, traspasado por la palabra, al punto de doblegarse, decir, Señor, por favor, sálvame. Y ese es el llamado del Espíritu Santo a la salvación. Algún día lo hablaremos, también en esta serie de sermones doctrinales. Y Dios usa entonces, de nuevo, como parte de esa cadena de acontecimientos para llevarnos a la fe, usa un llamado, pero los que responden a ese llamado son personas que antes han sido predestinadas para esa respuesta. Y esas personas que fueron predestinadas, dice acá, fueron conocidas de antemano. Ahora lo vamos a mencionar. Pero de nuevo, esto llega al punto que en la mente de muchas personas empieza a surgir un montón de objeciones, de cuestiones, que las vemos acá en Romanos 9. Pensando en la elección, acá está Pablo volviendo al asunto de Israel, de la elección de Israel, porque parece que Dios los escogió, pero ahora parece que los está dejando a un lado, porque ahora está tratando con la iglesia. Y parece de alguna forma algo injusto la forma en que Dios se maneja. Es incomprensible para nosotros. Entonces Pablo empieza a explicar y empieza a tomar ejemplos de personas. Concretamente el ejemplo más potente que usa acá es el de Jacob y Esaú, que eran mellizos, eran gemelos, y Dios decide escoger a uno y dice acá y aborrecer al otro. A Jacob escogí, pero a Esaú aborrecí, verso 13 de Romanos 9. Y entonces acá la primera objeción, verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice Pablo. No hay injusticia. ¿Por qué no hay injusticia? Y noten la respuesta que da Pablo. Porque por medio de Moisés Dios dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Bueno, vamos a volver a esto al final, pero lo que está diciendo acá Pablo es que esto no es un asunto de justicia o injusticia, sino es un asunto de compasión y misericordia. Que la misericordia y la compasión trascienden la justicia y la injusticia. Ya lo voy a explicar en un momento, ¿sí? Pero interesante ver nosotros que es comprensible que en la mente humana esto suene como algo injusto. No lo podemos entender del todo. Es decir, ¿pero cómo? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué hay gente que no va a ser salva y por qué Dios no lo escogió? Parece injusto. Y bueno, Pablo sigue reflexionando y dice verso 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué Dios va a condenar a algunos si a esos no los escogió? Pobre gente, ¿qué iba a hacer? Si estaban duros y si Dios no los ayudó para que crean, ¿por qué los va a condenar? No debería condenarlos. Y entonces contesta Pablo de nuevo, verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro, el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, en primer lugar, primer punto que hay que reconocer, que la elección está en la Biblia, es bíblico. No lo inventó ni fulano, ni mengano, no es un invento de personas. En la Biblia habla de la elección. El segundo punto que debemos considerar es que a la mente humana la elección parece injusta. Parece injusta, lo está diciendo Pablo acá. Lo reconoce la misma Biblia, que a las personas nos parece que no puede ser. ¿Cómo puede ser que Dios deseche a algunas personas? Y acá está hablando de vasos de honra y vasos de deshonra. Personas que van a ser amadas, aceptadas de una manera especial, y otras que van a ser desechados. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, hay personas que eso realmente les perturba muchísimo. No quiero contestar todo ahora, pero piensen por un momento.
Esto es de alguna manera es una metáfora de un alfarero que está trabajando con piezas de barro y de repente mira una pieza, no le gusta y la tira a la basura. Y hace otra pieza y dice, esta la quiero, y la guarda. Y el punto de esta analogía, de esta ilustración, es que el alfarero hace lo que quiere con el barro. Porque el barro no le puede decir, ¿qué haces? ¿Por qué me tirás? No puede. El alfarero hace lo que se le antoja. Pero lo que falla esta ilustración es que en realidad, si miramos el concepto bíblico, todas las piezas son defectuosas. Todo el barro está podrido, digamos. Es putrefacto, no alcanza con el estándar, digamos así. No es que hay piezas preciosas, hermosas, y hay piezas defectuosas. Según la Biblia, todas las piezas son defectuosas. Así que en realidad todas deberían ser tiradas a la basura. Y el punto es que algunas no son tiradas a la basura. ¿No? Bueno, hay personas, otra vez, como esto trasciende nuestra capacidad de juicio, trasciende nuestra capacidad de análisis, en muchos aspectos. Hay personas que empiezan a hacer inferencias lógicas, a tratar de llenar los huecos, digamos así, de la información. Entonces dicen, bueno, si Dios predeterminó que ciertas personas sean salvas, seguramente predeterminó que ciertas personas sean condenadas. Así como hubo un decreto donde Dios decidió, bueno, tales personas se van a salvar, debe haber habido también un decreto donde dice, bueno, tales personas se van a perder. O, diciéndolo de otra manera, así como eligió a ciertas personas para ser salvas, eligió también ciertas personas para ser reprobadas. Y eso personas le llaman la doble elección o doble predestinación. Bueno, la gran pregunta es, ¿existe realmente eso en la Biblia? ¿Dice en algún lado de la Biblia que Dios predestinó personas para condenarlas? Bueno, es un tema delicado aquí, ¿sí? Clarísimo. Porque acá, bueno, en lo que estamos leyendo de Romanos, da la impresión de que Pablo dice que Dios hizo vasijas para su honra y hizo vasijas para deshonra, y Dios determinó que así sea. Sin embargo, cuando uno empieza a leer la Biblia y a ver a lo largo de todo el relato bíblico, justamente, notamos que cada persona, por su propia decisión, por su propia responsabilidad, le ha dado la espalda a Dios, y cada uno de los seres humanos se condena solo. No necesitamos que Dios nos empuje a la perdición, sino que cada uno de nosotros solos escogemos en nuestro malvado corazón alejarnos de Dios, darle la espalda a Dios, y todos somos enemigos de Dios. Así como el pueblo de Israel, que no merecía para nada ser escogido por Dios, y Dios claramente dice, yo no te escogí porque eras más bueno que otros pueblos. Pero yo sabía que eras un pueblo de dura cerviz, como acabamos de leer. Y la Biblia nos dice, de nuevo, nos cuesta poner todas las piezas juntas para nosotros, pero que Dios no se complace con la muerte del pecador, no se complace con la perdición de nadie, con la condenación de nadie. Dice en Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Y nosotros, yo creo, los seres humanos, muchísimas veces pecamos de soberbios, porque parece que nos consideramos más buenos que Dios, más compasivos que Dios. Como si, qué barbaridad, ¿cómo Dios puede permitir esto? Y como que a mí me duele algo más que lo que le puede doler a Dios. ¿Cómo puede ser? Cuando en realidad la capacidad que yo tengo de evaluar o de juzgar es una capacidad que Dios me ha dado, de lo que es justo o lo es injusto. Y a mí digo, pero pobre, yo solo de pensar que fulano mengano hasta el infierno me estremezco. ¿Y vos qué pensás que piensa Dios? No sé. Que está feliz de la vida. Hay personas que no pueden entender esto, o no lo quieren aceptar por fe, que es así, y imaginan cosas completamente caricaturescas, distorsionadas. Imaginan personas yendo al cielo contra su voluntad, diciendo, no, yo no quiero ir al cielo, pero como que Dios me escogió y bueno, tengo que ir. Y yo no quería ser salvo, pero Dios me escogió. No existe tal persona. Jamás, jamás, al contrario. ¿Sí? En la elección de Dios lo que hizo justamente fue cambiar el corazón de la persona para que desee ir al cielo.
Pero lo contrario es cierto también. Las personas que se están perdiendo, ninguna de las personas que se está perdiendo realmente estaba deseando ir al cielo y estar con Dios para toda la eternidad. No, están porque quieren estar ahí, con su voluntad están. Dios de ninguna manera mandó a alguien al infierno contra su voluntad. No existe eso en la Biblia. Cada persona que está ahí decidió que Dios era toda una tontería. A mí nadie me regala nada, a mí nadie me dice nada, yo hago lo que quiero, lo que sea. Y lo vemos de una manera, un cuadro tremendamente, la verdad, tétrico en Apocalipsis 16, cuando está Dios mandando los juicios sobre esta tierra y está cayendo granizo del tamaño de unas rocas y la gente en vez de arrepentirse levanta el puño contra Dios y siguen blasfemando contra Dios. Y no se quieren doblegar, no se quieren arrepentir. Ese es el cuadro bíblico. Clarísimo. Y hay muchísimos versículos, y yo no los quiero ver todos, pero tenemos versículos donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón, Dios endureció esto, Dios endureció lo otro. Pero junto con eso es muy interesante, en casi cada lugar donde se nos menciona que Dios endureció el corazón de alguien, también está mencionado que esa persona endureció su corazón, ella misma. Y en ningún texto bíblico se habla de una persona que ablandó su corazón. Nadie ablanda su corazón. Las veces que el corazón se ablanda es porque Dios intervino en esa persona para doblegarlo y quebrantarlo. El hombre, nosotros los hombres, dejados a la buena de Dios, digamos, como decimos, dejándolos solos, nos endurecemos. Eso es lo que habla Romanos 1, que como el ser humano no quiso tener en cuenta a Dios los abandonó, los dejó. Bueno, arréglense, está bien. Y va todo peor. Cuando Dios abandona, todo va para peor. Pero no, nunca para mejor, jamás. Jamás. Bueno, yo no creo que exista tal cosa como una doble predestinación, en el sentido como personas, lamentablemente, razonando y lógicamente, piensan que Dios escogió de antemano a un montón de personas solo para condenarlas. Yo no lo creo así. Pero sí entiendo de una manera que está en la Biblia y no lo puedo terminar de conectar, que el nombre de Dios es glorificado, clarísimo, con la perdición de los que se pierden. Y Dios es vindicado y la justicia y la gloria de Dios es exaltada, sin duda. Clarísimo. Pero no hizo falta. Dios, la caída del hombre es por supuesto, Dios no lo agarró a Dios por sorpresa, Dios decretó que eso suceda. Y eso implica que junto con la caída todas las consecuencias. Clarísimo. Pero de nuevo, acá entra esa aclaración de Pablo. Dirá la vasija de barro el que lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién soy yo? ¿Quién es alguien para decir, ¿por qué haces así? No sé. No lo sé. Entonces la elección está en la Biblia. La elección parece injusta. En tercer lugar, hay un grupo de personas que ha querido encontrar la solución a estos dos asuntos. La elección está en la Biblia y la elección parece injusta. Y la solución que han encontrado es decir que, bueno, ¿y qué tal si la elección de Dios no es caprichosa como parece que es, sino que hay algo que la condiciona, de manera que no sea tan injusta? De nuevo, imagínense, así lo ven algunas personas y tratemos de entenderlo. Si Dios elige a algunas personas para la salvación, porque quiere, implícito está que Él podría querer salvar a todas las personas. ¿Acaso la muerte de Cristo no sería suficiente para salvar a todos? Sí. Y si Dios puede salvar a algunos, también puede salvar a todos. ¿Y por qué no quiere salvar a todos? Y suena espantoso eso. Entonces algunos dicen, ya lo tengo. Esta es la solución. Hay una condición por la cual Dios escogió a algunos sí y a algunos no. Y eso, de alguna manera, libera a Dios de la sensación de que es injusto. ¿Cuál es la condición? Según ellos, que Dios de antemano vio, antes de crear a los seres humanos, quiénes de los seres humanos iban a creer y quiénes no iban a creer. Entonces eligió a los que iban a creer para la salvación y los que no iban a creer los dejó
que no crean. Entonces ya no parece tan injusto. ¿Qué les parece? Parece una solución. Y sobre todo que hay 2 versículos de la Biblia que parece que apoyan eso. Romanos capítulo 8, no sé si se quedaron ahí, verso 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Noten que acá dice a los que antes conoció, también los predestinó. Y ahí está, la predestinación es la elección, determinar de antemano que ellos sean salvos. Acá dice que antes de terminar, los conoció a esas personas. Y en 1 Pedro capítulo 1, verso 2, fíjense por favor, 1 Pedro 1, 2. Dice el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presciencia. Es el mismo concepto de los que antes conoció. Acá da a entender que Dios escogió a algunos según su presciencia, según lo que conoció de antemano. Proginosco es la palabra, conocer de antemano, proginosco. Entonces algunos dicen, bueno, ven, acá implícito, porque no es explícito, pero implícito ellos creen ver en ambos textos, Romanos 8:29 y 1 Pedro 1:2, que el criterio que Dios utilizó para escoger a algunos sí y otros no, fue lo que esas personas iban a hacer. Que algunos iban a creer y otros no iban a creer. Bueno, el primer problema que hay en esto es que acá no dice en ninguno de los 2 textos que ese fue el criterio para escoger, ni dice que esa presciencia, que es lo que Dios vio de antemano, si alguien iba o no iba a creer. No lo dice. No lo dice. ¿Sí? La elección está en la Biblia, la elección parece injusta. Agregarle una condición a la elección parece resolver el problema, pero no lo resuelve. Y ese es el cuarto punto. Agregarle una condición a la elección contradice las Escrituras, niega las Escrituras. Y lo voy a desarrollar un poquito. En primer lugar, déjeme mencionar primero lo que tiene que ver con este concepto de proginosco, conocer de antemano. Que Dios conozca de antemano algo no quiere decir que eso que está viendo Él de antemano lo está condicionando Él a hacer algo. De ninguna manera. En ambos versículos el énfasis está no en que Dios haya visto algo que lo afectara en su decisión, sino está subrayando la elección. Que Dios me viera a mí de antemano, me conociera a mí de antemano, eso implica que Dios me amó a mí de una manera especial. Y me escogió. Conocer de antemano, conocer en la Biblia, tiene muchas acepciones la palabra de ginosco, conocer, pero tiene mucho que ver con amar a alguien. Por eso se usa también como un eufemismo para la relación íntima de una pareja. Conoció a Adán a Eva y tuvo a Adán y a Abel, a Caín, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando dice la Biblia que Dios nos conoce, se está diciendo que nos ama de una manera muy especial. Por eso le dice a Jeremías para animarle, yo te conocí antes que naciese, Jeremías, dale para adelante, sos un escogido mío. Por eso le dice así, Jeremías 1. Por eso cuando Jesús habla del fin, cuando algunos se acerquen, Señor, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hicimos esto, ¿qué dice el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí. ¿Cómo no los conociste, Señor? Si Él conoce todo. Si Dios conoce a todos, ¿cómo le va a decir a alguien nunca os conocí? Lo que está diciendo es, no sos de los míos. Vos no sos uno de mis amados. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, dice Jesús, Juan 10. Y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando dice yo las conozco, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, está hablando de una relación particularmente amorosa, especial, íntima. Y eso es lo que está diciendo acá. Cuando Pablo menciona en Romanos 8 a los que antes conoció. Noten que no dice a lo que antes conoció, dice los que antes conoció. Es algo personal. A las personas que conoció de antes, a esas predestinó
y a esas llamó, etcétera, etcétera, para formar a Cristo en sus vidas. Y es lo mismo que dice acá Pedro, según el conocimiento previo, se refiere a eso, que nos señaló como algo especial. Ese es el punto. Pero aún así, si insistimos en que ese es el criterio, porque parece que eso resuelve, no resuelve nada. En primer lugar, agregarle una condición a la salvación, cualquiera que sea, a la elección, es desconocer el cuadro bíblico de la condición humana pecadora y caída. Ya lo hemos visto. El hombre está completamente depravado, arruinado, radicalmente corrompido y arruinado, y no puede responder a ningún estímulo si Dios no lo resucita. Un hombre así, como estamos cada uno de nosotros afectados por el pecado, no puede poner fe en el Señor. No ama al Señor, no va a seguir al Señor. No puede. Necesita que el Señor le conceda creer. Por eso dice en Hechos 16 que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a la palabra y ella creyó. Dios obró en ese corazón. Por eso habla de que no solo os es concedido que padezcáis por Cristo, sino también que creáis en Él. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Se nos concede creer, porque no podemos creer por nuestra cuenta. Estamos muertos en delitos y pecados, completamente arruinados. Ningún pecador, por su propia voluntad, quiere creer en Dios. Entonces, ¿qué es eso que Dios vio que iba a creer? En el momento que se le predicaba el Evangelio, Dios vio que iba a creer. Si la única forma que esa persona crea es si Dios le concede creer. Necesita la persona que Dios le resucite primero para poder creer. Dice el obispo Ryle, ya fallecido hace 100 años, el creyente que conoce su propio corazón siempre bendecirá a Dios por su elección. Yo pensando en esta frasecita, trataba de ponerme en el lugar de los que creen que Dios escogió porque sabía que iba a creer. ¿De verdad, mirando tu corazón, vos pensás que Dios te hubiera escogido por algo que hay bueno en vos? Somos un desastre. Yo agradezco a Dios por la elección, porque yo no lo hubiera escogido jamás, como dice Spurgeon. Jamás lo hubiera escogido. Si Él no me hubiera escogido a mí primero. En segundo lugar, no entiende esas personas lo que significa la gracia de Dios. Si yo agrego 1% o 0,5% a la salvación que es de Dios, ya no es por gracia, ya es por obras, es por mérito, hay un mérito, digamos, Dios de antemano vio, mira qué humilde este tipo, lo voy a salvar a qué humilde. Entonces tengo de qué gloriarme, y vos tenés de qué gloriarte, porque la fe, después de todo, es de alguna forma una virtud, tener fe. Y Dios vio que vos ibas a tener fe, ¡wow! Te admiro, qué maravilla. ¿Y la gracia de Dios dónde está? Tremendo. Piense, por favor. Y de nuevo, no deberíamos sorprendernos de que Dios esté enviando personas al infierno cuando las personas pobres no tenían otra cosa que hacer si no pueden creer. La sorpresa es que nos salve a algunas de esas personas. Esa es la sorpresa. Es lógico, obvio, que nos tiene que mandar al infierno Dios, si somos unos desgraciados. Y la sorpresa es decir, pero ¿cómo puede ser? Mira este hombre, ¿cómo va a ir al infierno así? ¿Qué culpa tiene? No, nosotros deberíamos decir, wow, ¿cómo puede ser? Acá estamos, por eso cantamos los creyentes. Decir, wow, Señor, no puedo creerlo. Soy una tremenda persona, un desastre. Y sigo siéndolo, y más conozco la Biblia, y con todo lo que me has mostrado, y con todo lo que con todo lo que ya he comprendido de ti, aún me sigo endureciendo. Hay semanas que ni orar quiero, ni leer la Biblia, y ya me aburro de ciertas cosas. Me duermo en el sermón, o lo que sea. Y así somos. Y estamos acá cantando, como decíamos hace un par de semanas, y estamos distraídos, ni sabemos lo que cantamos. Yo no hubiera jamás elegido a Dios. Todo es por gracia. Y tampoco entiende la persona que quiere de alguna manera arreglar, entre comillas, este asunto, poniéndose a condición lo que es la soberanía absoluta de Dios. Dios hace lo que quiere. Clarísimo. Él puede hacer lo que quiera sin que nadie le diga, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? La salvación pertenece al Señor, dice la Biblia. Y eso significa que de punta a punta, de un extremo al otro, todo lo hace Dios. No podemos agregar a alguien de afuera, porque ya no es del Señor la salvación. O sea, es uno de los socios, el Señor, en salvar a alguien, pero no es toda la salvación de Dios. El pecador colabora con algo.
Dios hace lo que quiere. Y eso es el énfasis en Efesios, según el puro afecto de su voluntad. Él hace lo que Él quiere y nadie puede decir por qué haces lo que haces. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? Bueno, no hay que buscar una solución porque no es un problema. El problema no es, ¿cuál es el problema? Al contrario, deberíamos postrarnos a cantar a Dios y adorarle. ¿Dónde está el problema? No hay problema. Qué precioso de pensar. Yo merezco el infierno y lo voy a merecer toda mi vida, y cuando esté en el cielo, que vamos a entender ahí con una mente renovada, y más que nunca vamos a saber que yo no merezco estar acá, pero cada momento de la eternidad seremos conscientes que no merezco estar acá. Jamás lo voy a merecer. Ni lo merecí antes, ni nunca lo voy a merecer. Y por eso vamos a estar eternamente adorando al Señor, porque ahí sí, sin la mente nublada por los efectos del pecado, estaremos diciendo, no puedo creer, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? Y de nuevo el punto y la confusión es que nosotros decimos, no vale, dice la gente, no es justo, ¿cómo va a hacer Dios eso? ¿Pero qué vivo? ¿Por qué a vos? ¿Y por qué no a mí? Típicos celos, ¿no? ¿Por qué le regalaste una corbata? Y a mí nunca me regalaste una corbata. Imagínate, ejemplos ridículos, pero que sirven. Imagínate vos estás ordenando tu placar y dices, le voy a regalar esto a fulano. Y se entera Mengón y dice, pero ¿qué onda, pastor? Vos haces acepción de personas. ¿Por qué? Y lo vi con una corbata ahí. ¿Y vos? ¿Qué tengo? ¿Que cada vez que regalo algo conseguí para todo el mundo? ¿Para que nadie me acuse de acepción de personas? No, obviamente que no. Porque lo que se hace de gracia, de misericordia, no tiene nada que ver con la justicia. No es injusto que alguien te invita a vos a comer y no me invite a mí. No me tiene que invitar a comer. Porque no estamos afuera, no estamos hablando de justicia en ese asunto. Estamos hablando de deseos del corazón, de lo que cada uno desea, de buena onda, decimos nosotros. Y ese es el punto, la gracia, la misericordia es eso. No es un asunto de justicia, entonces no hay un problema. Todos merecemos el infierno y Dios decide salvar a algunos de nosotros por puro afecto de su voluntad. Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Ese es el punto con el tema de la misericordia. No es un asunto de justicia. No lo es. Y si insistimos en que Dios no es justo, en realidad la solución no es que salve a todos, sino que todos nos tenemos que perder todos. Si se va a aplicar la justicia, todos tenemos que ir al infierno. Pero de ninguna manera jamás la justicia o lo justo va a hacer que todos se salven. De ninguna manera. Porque eso no va a pasar. Y es el ejemplo que yo hace tiempo les he dado. Imagínense un profesor que le dice al principio de año, estas son las condiciones de mi clase. El 3 de enero, el 3 de junio me van a entregar el primer estudio, a fines de septiembre el segundo y en noviembre el tercero, los 3 ensayos. Llega el 3 de junio y la mitad no lo tiene escrito, o alguno no lo tiene escrito. Y dice, profe, por favor, ¿nos podés dejar 2 semanas más? Y dice, no, yo les dije a principio de año, el 3 de junio, les pedí el trabajo. Por favor, profesor. No, les dije el 3 de junio, por favor, profe, sea bueno. Noten, sea bueno. Bueno, insisten, aún los que lo tienen dicen, miren, profe, yo lo hice, pero a mí no me molestaría si... Bueno, ok, está bien, en 2 semanas me lo entregan todos. 2 semanas te lo entregan. Usted es muy bueno, profe, qué macanudo, genial, el mejor profe que tenemos, qué buena onda. Llega en octubre y ya, no sé, el 70% no lo tenían. Porque ya va corriendo, ¿no? Este hombre es buenazo, no pasa nada. No te preocupes, anda a dormir, vení, vamos a jugar, vamos a la fiesta. No, que mañana... No te preocupes. El hombre ya nos dijo, el 3 de junio nos aflojó. Nos va a aflojar de nuevo. Mañana le lloramos todo y listo. Y al otro día todo, profe. Bueno, ok, bien, profe, gracias. Pero miren que el último no aflojo, ¿eh? A fin de año sí o sí. Sí, profe, sí, gracias, usted es buenazo. A fin de año, ¿qué pasó? Dicen, profe, nadie lo hizo. Dice, nada, le pedimos un mes y listo. Y dice, no, profe, en serio, no. Y la cosa se hace larga, y dice, no, en serio, traigan acá el trabajo, el que no lo tiene, está reprobado. Y ustedes se imaginan la situación, empiezan a cambiar los rostros, decir, profe, nos está tomando el pelo. No, yo les dije, fui bueno en junio, fui bueno en octubre, ahora ya. Es injusto, y empiezan a levantarse todo, pero eso es injusto, usted es un malvado. No es injusto. Esto es ser justo.
Lo anterior fue ser misericordioso, compasivo, bueno, en el concepto de ustedes. Ahora no estoy siendo malo, estoy siendo justo y nada más. ¿Ven? La misericordia no es un concepto que se introduce dentro del concepto de justicia. Está fuera del tema de justicia la misericordia. Y cuando mezclamos estamos confundidos. Bueno, y eso es una de las confusiones en nuestra sociedad, ustedes lo ven. Todo el tiempo la gente que corta calles y todo. O sea, hay una distorsión completa de lo que es justicia y lo que es injusticia. Completa en la humanidad. Y no es solo de nuestro país. Es un asunto cada vez, mundialmente, cada vez más extendido. Cuando alguien quiere hacer justicia en nuestro país, pero es un autoritario, es un nazi, es no sé qué, no sé lo que, peor que Hitler o lo que sea que diga, porque alguien quiere hacer justicia, y no me refiero a alguien en particular, sino hace años que venimos escuchando eso, de cualquier persona que diga, bueno, esto está mal. Bueno, Dios no va a ceder a nuestras presiones y nuestras protestas. La verdad, Él va a ser lo que Él es, no puede cambiar. Dios es justo y lo seguirá siendo siempre. Así que, lamentablemente, nadie que se pierda jamás va a poder cambiar eso ni acusar a Dios de nada, al contrario. Todo lo contrario. Es un misterio. Entonces, solo para terminar, la elección incondicional, ese es el punto entonces. La elección es incondicional. Tiene que ver con la misericordia de Dios, no con la justicia. Tiene que ver con un misterio. Es un misterio, realmente, cómo Dios lo hace. Pero es claro que lo hace, claro que es bíblico, pero es misterioso cómo Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos moviliza a creer, pero en ningún momento nadie que cree siente que Dios lo está obligando a hacer nada. Uno siente que hace lo que quiere, pero Dios está obrando. Y eso nos lleva al último asunto y más importante. Tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con la gloria de Dios, porque cada uno de nosotros, cuando nos damos cuenta cómo realmente fueron las cosas, yo, en el momento que me acuerdo, el 1 de julio del año 84 fue ese día que me entregué a Cristo, yo pensé que yo lo estaba haciendo. Un día me di cuenta que Dios estaba obrando. Y empecé a ver detalles y eso me hace darle gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. 0 mérito en mí hay. Y así debe ser. Por más que a otros les pese o no lo puedan entender. ¡Qué precioso que es eso! Es una bendición enorme. Nos debe llenar de gozo, de adoración a Dios, de gratitud. Decir, Señor, qué maravilla, Señor. Y de ninguna manera podemos utilizar esto como una excusa para no evangelizar. Porque de nuevo es un misterio cómo Dios lo hace. Pero está claro revelado en la Biblia que lo hace a través de la predicación del Evangelio. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y ahí en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, claramente dice que el medio que Dios utiliza es la predicación del Evangelio. Entonces yo predico. Y eso me impulsa a predicar. Eso lo vemos en Hechos 16, cuando Pablo se quería ir de Corintio porque nadie se convertía. Se le apareció de noche un varón y dijo, quédate acá porque hay mucho pueblo. Hay muchos escogidos, le está diciendo el ángel. No importa que te rechacen en 6 manzanas. A lo mejor en la 7ª está ese escogido que vos no lo sabés. Y de hecho, entre las 6 que te rechazaron, a lo mejor hay un escogido ahí también, porque Pablo es el mejor ejemplo de eso. No es que la primera vez que escuchó de Cristo se convirtió. Estaba como loco el hombre matando cristianos. Y un día se convirtió después. Vaya a saber. Nunca sabemos. Entonces, como no lo sabemos, seguimos predicando, seguimos hablando. No podemos decir, este no es un escogido. ¿Qué sé yo? Hasta el día que se muera yo no lo sé. Ni lo sé. Entonces sigo fielmente predicando y comprendiendo que no es mi habilidad, mi elocuencia que va a doblegar a una persona, sino el Señor. Y eso me ayuda a ser más fiel al mensaje del Evangelio. Escuchen esto y termino con esto. Las personas que piensan que la elección es condicional, según Dios vio quién iba a creer, hacen tanto énfasis en esa decisión que alguien tiene que tomar, que son capaces hasta de manipular a una persona para que haga tal decisión. Lo único que importa es que haga la decisión, y todo vale para que haga esa decisión. Pero lamentablemente, a veces, para lograr que esa persona haga la decisión, la forma que se termina haciendo es modificando el contenido del Evangelio.
suavizando algunas partes, haciéndolo más piolas, más pertinentes a la cultura en la que vivimos, etc. Casi que engañando a la persona. Y la verdad, en cuanto yo modifico el Evangelio para que alguien haga una decisión, yo lo que estoy haciendo es garantizando que esa persona no se va a convertir en cristiana, porque Dios utiliza su Evangelio para que alguien se salve. Y mi preocupación no es salvar a nadie, sino ser fiel al Evangelio, confiando en que Dios escoge personas y todo lo que yo explico mal, o todo lo que explico mal en el sentido que soy torpe, me faltan palabras, o que no sé responder una pregunta que me hacen, todas esas cosas que nos dan miedo a la hora de evangelizar, se me va el miedo porque yo digo, bueno, Señor, acá estoy, soy un instrumento, quiero que me uses, explico lo mejor que puedo y confío que si esa persona que estoy hablando es una de tus escogidas, el Espíritu Santo va a obrar de una manera que yo ni sé cómo, pero va a obrar. Y va a haber el milagro de la salvación ahí. Y yo tampoco, cuando termino y veo que alguien se salva, tampoco voy felicitándome, qué grande, se convirtió otro conmigo. Si yo no convertí a nadie, es el Señor que lo hace. Y entonces, de nuevo, esto es un bálsamo para el alma, nos ayuda a ser humildes, porque toda la gloria es para Dios. Yo no tengo nada que ver, doy gracias a Dios que me invita a participar. Es como el padre que le dice al hijo, vení hijo, ayúdame a arreglar, no sé qué, arreglar acá, inflar. Tengo una foto con mi hijo más chico inflando la rueda del auto. Obvio que yo sé inflar la rueda del auto. Y me llevó el triple de tiempo inflar la rueda con mi hijito de 4 años. Perdimos la tapita y qué sé yo, y ahí estamos. Y lo ridículo que sería entrar al auto y decir, qué grande, ahora que yo inflé las ruedas, ahora andamos bien. Hijo querido, yo sé inflar la rueda, yo solo quería compartir con vos ese momento, es precioso. Dios nos invita a servirle y es una bendición para nosotros, pero nosotros no somos nada. Si Él hace todo, si Él lo haría igual. Dice Jesús cuando entraba a Jerusalén, si esta gente no estuviera cantando Hosana que viene el nombre del Señor, las piedras lo estarían haciendo. Lo va a hacer igual Dios. Como el burro que usó para hablarle a Balaam, ¿se acuerdan? Usaría a alguien, algo lo haría Dios. Nosotros no somos nada. Pero eso es hermoso. Toda la gloria es para Dios. Y nos concentramos en lo que debemos, que es nuestra responsabilidad, que no es salvar a nadie, sino hablar del Evangelio. Cualquiera que use esto como una excusa para no evangelizar es un desobediente. Pero por más que me hable de doctrina y parece que sabe un montón de doctrina, me da lástima a mí, no sabe nada. O será que sabe, pero es un desobediente. Porque Dios nos manda a evangelizar. Como nos manda a orar y nos manda a hacer tantas cosas, que ella sabe, obvio. Él la podría dar todo sin que oremos. Pero qué lindo orar y ser parte de nuevo de eso que Dios quiere hacer. Y lo va a hacer de todas maneras, aunque yo no ore. Porque lo va a hacer igual. Gracias a Dios. Acá lo vemos a Hugo sano, gracias a Dios, bien. Y te hemos orado. Qué lindo haber orado por eso. Y ser parte. Y si no hubiéramos orado, estaría igual. Dios estaría todo igual. Pero yo fui parte de eso. ¿Verdad? Gracias a Dios. Bueno, Señor, damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestro corazón para llevarnos a ti postrados en adoración, no para pelear o discutir con nadie, sino, Señor, para darte a ti la gloria que mereces y ubicarnos en donde nos corresponde. Y si aquí entre nosotros hay alguien incrédulo que todavía no cree, que por favor no vaya a concluir que entonces, si tú no lo escogiste, ¿qué va a hacer? No hay nada que hacer, sino que se dé cuenta que es responsable aún de arrepentirse y de creer, porque tú le mandas, le ordenas por medio de tu evangelio que se arrepiente y crea. Y estas cosas pertenecen a tu secreto, a la maravilla de tus designios, que solo sirven para alentarnos a nosotros los creyentes, para seguir viviendo para ti y hacerlo de todo corazón, Señor. Como dice la Biblia, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer hicimos, y es un gozo, Señor, poder hacerlo así y participar en esto tan precioso y glorioso que es la salvación de personas. Señor, te adoramos nuevamente pensando en que no merecemos ni jamás mereceremos estar contigo en el cielo. Ayúdanos a entender, por favor, tu palabra, la enseñanza, la doctrina de tu palabra para ser mejores hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús.